Bien, buenas noches. Ahí vamos a calcular ahora este ejercicio número 14 que dice, tengo un tubo de Venturi, ¿no?, que tiene la parte más ancha de 40 centímetros cuadrados y la parte angosta de 10 centímetros cuadrados también, ¿ya? Ahí me dice que el caudal del líquido que está pasando por acá son 3000 centímetros cúbicos por segundo. Me pide calcular cuáles van a ser las velocidades en este punto, la velocidad en este punto. Me pide calcular la diferencia de presión, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia de presión? No se olviden que positivo es el que tiene el lado más grueso, ¿no? Y el lado más angostito por ahí es el que tiene menos presión. Entonces, para que el resultado de positivo tendría que tener así, ¿no? Y otra cosa que me pide es la altura que se forma acá. Tengo una presión que va a empujar el fluido por acá, esto es mercurio, y tengo otra presión que va a empujar por acá el mercurio. Como la presión aquí es más grande que la presión acá, pues este va a ganar y va a hacer que el mercurio suba un poquito por acá. Y me pide calcular justamente cuánto es esa pequeña altura que sube el mercurio, ¿ya? Como tengo caudal, lo primero que puedo hacer, si ya tengo el área, es encontrar la velocidad que va a tener el fluido hacia allá. Entonces lo recomendable es transformarlo todo en metros, ¿ya? Pero en este caso de acá voy a dejarlo así porque se van a simplificar y la velocidad me va a dar en centímetros sobre segundo. No se olviden que el caudal es igual a área 1 por velocidad 1. Entonces de esta ecuación yo podría sacar la velocidad en el punto 1, que va a ser caudal sobre área 1. Entonces ahí tengo el caudal, 3000 centímetros sobre segundos, 3000 centímetros cúbicos sobre segundos, dividido entre el área, que son 40 centímetros cuadrados, ¿no? 40 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados con centímetros cúbicos se van a ir y me va a quedar centímetros sobre segundo, ¿no? Ahí se va un 0 con un 0, 300, la mitad son 150, ¿no? A ver, la mitad de 300 son 150 y la mitad son 75. Entonces, cuarta 1, cuarta 75. La velocidad en el punto 1 van a ser 75 centímetros sobre segundo. Quiero llevarlo a metros, divido entre 100, ¿no? 0,75 metros sobre segundo va a ser la velocidad 1. 0,75 metros sobre segundo. ¿Ya? El otro, hago lo mismo, ¿no? Para sacar la velocidad en el punto 2. La velocidad en el punto 2 sigue teniendo la misma fórmula. Caudal es igual a área 2 por velocidad 2. Y puedo aplicar lo mismo, ¿no? O velocidad 2 va a ser igual, el área pasa a dividir, caudal sobre área 2. Ahora no le voy a poner las unidades, porque ya sé que me va a dar en centímetros la respuesta, y voy a tener que dividirlo entre 100 para que me dé metros. Caudal son 3000 centímetros cúbicos, o lo dejamos ahí si no, dividido entre 10 centímetros cuadrados, ¿no? Centímetros cuadrados con cúbicos se van a ir, me va a quedar centímetros. Un 0 con 0 y la velocidad en el punto 2 es 300 centímetros sobre segundos. Si lo divido entre 100 para llevarlo a metros, la velocidad en el punto 2 va a ser 3 metros sobre segundo. Listo. Ya tengo dos cosas ahí, la velocidad en el punto 1 y la velocidad en el punto 2. En el punto 2 obviamente es mayor la velocidad que en el punto 1. ¿Qué me pide ahora? Me pide la diferencia de presiones, ¿no? La diferencia de presiones entre este punto y este punto de acá. Si aplico la ecuación de Bernoulli, voy a tener en el punto 1 y en el punto 2, voy a tener lo siguiente, ¿no? Presión 1 más densidad gravedad por altura 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a lo mismo pero en el punto 2. Densidad gravedad por altura 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Eso de ahí sería la ecuación de Bernoulli. Simplifico porque la altura de referencia es 0, ¿no? H, 0 metros. Entonces se me va a ir, este término se me va,
y se me va este término. ¿Ya? Entonces, seguimos. Como me pide diferencia de presión, esta P2 va a pasar a restar. ¿Ya? Voy a tener P1 menos P2 es igual a... Esto acá va a pasar al otro lado, a restar, ¿no? Me quedo con un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Reemplazo datos y P1 menos P2 va a ser igual a... Factorizo un medio de la densidad, pues, ¿no? Para que sea más fácil ponerlo en la calculadora. Me queda velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Ahora reemplazo datos ahí y voy a tener que P1 menos P2 es igual a, ahora meto en la calculadora, ¿no? Un medio, densidad del agua es 1000 kilogramos por metros cúbicos, y ahí lo que tienen que tener mucho cuidado es no mezclar unidades. La velocidad 1 es 0,75, ¿no? Entonces acá tengo, velocidad 2 va primero, 3 metros al cuadrado menos 0,75 al cuadrado. Y entonces la diferencia de presión entre el punto 2 y el punto 1 va a ser igual a, vamos a meter en la calculadora, un ratingo, 0,5 por 1000 por 3 al cuadrado, que es 9, menos 0,75 al cuadrado. Y eso me da una presión, diferencia de presiones de 4218.8. 4218, si meten en la calculadora, 4218.75 pascales. Esa es la diferencia de presión entre el punto 2 y el punto 1. ¿Ya? Nuevamente recalco, no se olviden acá, tienen que estar en las mismas unidades. Si mezclan unidades, va a hacer pelota este resultado de acá. 1000 está en kilogramos sobre metros cúbicos, la velocidad tiene que estar en metros sobre segundo. Ya tengo entonces la diferencia de presión. Ahora que tengo la diferencia de presión, lo único que me falta es encontrar esta pequeña altura que tengo acá, ¿no? Me dice la fórmula, fíjense acá, la presión 1 es la que tengo aquí, la presión 2 es la que tengo aquí. Entonces, en esta parte, en esta línea, se tendría que cumplir que la presión 1 es igual a la presión 2 más la presión que genera el líquido en esta partecita de acá, que en este caso es mercurio, que tiene una densidad de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, o en centímetros sería eso. Entonces yo tengo que, para sacar ya la altura, tengo que la presión 1 en este punto de acá, que es la misma, es igual a la presión 2 más la presión hidrostática que me genera el mercurio aquí. Entonces la presión hidrostática es densidad, gravedad por altura, ¿no? Donde esta densidad es la densidad obviamente del mercurio que está ahí. Entonces vamos a poner la densidad Hg, densidad del mercurio por gravedad por altura. Si se fijan acá, ya puedo hacer lo siguiente, ¿no? Como no tengo los valores de P1 y P2, no hay cómo sacarlos, entonces yo puedo sacar la diferencia. Entonces acá voy a tener P1 menos P2 es igual a densidad de mercurio por gravedad por altura, donde estos dos yo lo tengo acá, es la diferencia. La altura es lo que no tengo y voy a despejar. La altura va a ser la diferencia de presiones, P1 menos P2, dividido entre la densidad de Hg por gravedad, ¿no? Reemplazando datos voy a tener 42.000 o 4.218,75 dividido entre la densidad de mercurio. Nuevamente, pascales está en newton sobre metros cuadrados. Estoy en el sistema internacional. Aquí tengo el sistema CGS. Tengo que meter este sistema acá, pero en el sistema internacional serían 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos.
por la gravedad, que es 9,8. Y eso me da una altura, ahorita vamos a ver de cuánto es. Ahorita veamos acá, 4218,75 dividido entre 13.600 por 9,8. Eso me da 0,032. 0,032, pero en metro. Si lo quiero en centímetros, me va a dar una altura de por 100, ¿no? 0,032 por 100 sería 3,2 centímetros. Y esa va a ser la altura que se va a elevar el mercurio en esta parte de aquí. Bien, eso sería, jóvenes. Gracias.